Bueno, hoy en misa no estaba una señora de la parroquia Maruja, que la conocéis. Hoy es el aniversario sacerdotal de su hijo, para que la misa siga ofrecida en acción de gracias por su hijo. ¿Por qué os digo esto? Bueno, para que recemos ahora por él, por su hijo. Y también durante este mes de mayo hay muchos aniversarios de ordenación sacerdotal, porque es la época en la cual, por excelencia, mes de María, se ordenan a los sacerdotes. Es un mes de comuniones, ¿verdad? Que seguro que muchos de vosotros tenéis familiares que la hacen. Y claro, es bonito pensar en esto porque estamos delante de la Eucaristía rezando. Y la Eucaristía es posible, pues gracias a los sacerdotes. Por eso, Señor, empezamos esta rato de oración, pues dándote gracias por tantos sacerdotes que han sido ordenados y que tanto nos acompañan en nuestra vida. Pues vamos a rezar como cada jueves con las lecturas de este domingo. Luis, si me oyes desde la sacristía, baja un poco el volumen, porfa. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos, adoradores de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Este mes de Pascua es bonito porque los Hechos de los Apóstoles lo iremos continuamente leyendo, ¿no? Y en este pasaje aparece la predicación de Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. ¿Qué nos cuenta este relato de su predicación? Que nos tiene que ayudar para aprender cómo nosotros predicar a los demás, ¿no? Cómo anunciar el Evangelio. Pues lo primero es una predicación que es constante. Dice el texto que cada sábado iban a la sinagoga a predicar, a hablar de Jesús. Cada sábado, porque ya sabéis que durante la semana trabajaban, se ganaban el pan y el fin de semana pues se dedicaban a hacer esta misión especial en la sinagoga. Constantemente, cada semana. Fijaos que a nosotros los cristianos se nos pone un nombre muy bonito, los fieles, ¿verdad? Es un nombre muy bonito porque indica que una de las características que tenemos los cristianos es la fidelidad, es decir, la constancia en el amor. Por eso cuando queremos predicar de verdad el Evangelio, ¿qué hay que vivir? Pues la fidelidad, es decir, no cansarse en amar, porque predicar a alguien el Evangelio es amarle, ¿verdad? Y es darle el mayor tesoro que tenemos. Pero a veces nos cansamos porque vemos que no hay fruto, porque vemos que nos chocamos contra un muro, ¿verdad?, que parece que no acoge nada la palabra que decimos.
Y San Pablo y Bernabé se encontrarían con esto, porque fijaos, ¿no? Los fariseos le hacían la vida imposible, o sea que sábado tras sábado debía haber discusiones con los fariseos en la sinagoga, y aún así al sábado siguiente volvían, porque somos fieles nosotros, los cristianos. Y por eso hay que pedirse al Señor, ¿no? Señor, ayúdanos a ser fieles en el amor. De muchas formas somos fieles en el amor, ¿verdad? La misa dominical, que los que estáis aquí la doy por hecho, porque vivís también la misa diaria, muchos de vosotros, que es también un acto de amor, porque hay días que se complican, hay días que hace frío y no apetece salir de casa, hay días, pues bueno, que son más difíciles, y aún así muchos de vosotros intentáis vivir esa fidelidad en el amor, esa constancia, que es muy distinto, ¿verdad?, repetir un acto que hacerlo con amor. Y por eso todos nosotros, ¿verdad?, cada vez que venimos a misa intentamos no repetir una cosa más, como quien va a comprar naranjas o fresas, ¿no?, que ahora es época más de fresas, ¿no? Sino, Señor, vengo con amor renovado. La oración diaria, ¿verdad? Todos los días doy por hecho que los que estamos aquí rezamos, de un modo especial el jueves delante de ti, Señor, en la Eucaristía, pero todos los días nuestro rato especial para Dios. Pues lo mismo, Señor, danos fidelidad. Enséñanos a hacerlo con amor renovado, porque hay días que nos cuesta, hay días que tenemos que organizar la agenda y que a lo mejor nos toca rezar de madrugada porque si no es imposible ya rezar en todo el día, o al revés, ¿no?, por la noche a última hora porque el día se ha complicado. Pues Señor, que no sea un acto más del día, una rutina más que tenemos, sino que realmente sea fidelidad, sea con amor. Por eso, Señor, los discípulos, Pablo y Bernabé, predicaban constantemente. Y esto te lo tenemos que pedir, Señor, danos constancia. Es decir, ayúdanos a no perder la paciencia, que muchas veces las perdemos cuando hablamos de ti y por lo tanto perdemos el amor al hablar de ti. Ayúdanos a no hacerlo con desgana, ¿verdad? Como con apatía, como diciendo, bueno, a ver si hay suerte, ¿no? Pero sino hacerlo con auténtico amor. ¿Qué más caracterizaba esta predicación de los apóstoles? Pues bueno, nos dice este texto que una característica especial es que era abierta a los gentiles, que esto era novedoso para esa época, porque los apóstoles al principio solamente predicaban a el pueblo judío. Y sin embargo Pablo se atreve a ir predicando a los gentiles, y además lo dice, teníamos primero que anunciároslo a vosotros, pero como lo habéis rechazado, se lo hemos anunciado a los demás. Entonces, ¿qué tiene que caracterizar nuestra predicación? Tiene que ser abierta, universal, es decir, para todos. No podemos quedarnos reducidos solamente a aquellos que me van a escuchar. Esto es una expresión muy de iglesia que dice, no se puede pescar en la pecera, hay que atreverse a pescar en el mar. Pues lo mismo, ¿no? Y a veces cuando pensamos, ¿no? Señor, ¿y a quién le anuncio el Evangelio, no? Pensamos siempre en gente que ya cree, que ya practica. Y no nos atrevemos a decir, bueno, Señor, es que a lo mejor hay otros a los que nadie les habla de ti. Por eso no podemos despreciar a nadie. Fijaos que en esta época, ¿por qué los apóstoles no anunciaban a los gentiles? Porque Dios les había despreciado, entre comillas, y Dios solamente se revelaba a ellos. Por eso ellos simplemente imitaban a Dios. Decían, oye, hacemos lo que Dios ha hecho, solo para los judíos. Pero claro, cuando Cristo viene y habla con la samaritana, y hace caso al centurión, y se dan cuenta los cristianos que, oye, que el mensaje de Cristo es universal, que Dios no ha despreciado al resto, sino que Dios ha venido para todos. Pero nosotros, sin darnos cuenta,
a veces despreciamos, como si dijésemos, este no es digno de recibir este mensaje, y no se lo damos. ¿Os acordáis de la parábola del sembrador, no? El sembrador salió a sembrar, y una parte cayó en terreno bueno, otra en terreno pedregoso, otra se perdió por el camino, pero el sembrador sembró en todos los lados, por igual. Pues nosotros lo mismo. Por eso, Señor, ¿no? Ayúdanos a no juzgar a la gente, ¿no? A no tener prejuicios, sino a entender que todos se merecen tu amor y por eso tenemos que mostrárselo. Y si no, fijaos en el amor materno de una madre, ¿verdad? Una madre no desprecia a ningún hijo, ¿verdad? Aunque haya un hijo bala perdida, ¿no? Que sea ella, una madre nunca le da por perdido. Siempre va por él, le manifiesta el amor, le indica el buen camino, le acoge. Pues, Señor, te pedimos ese amor, ¿no? Que amemos tanto a la gente que no despreciemos a nadie, que nos demos cuenta que todos son dignos de tu mensaje. Pero eso solo es fruto del amor, que nos hace capaces de hacer eso. ¿Qué más característica tenía esta predicación de Pablo y Bernabé? Pues bueno, una cosa curiosa, que provocaba enfados, que pues eso, levantaba heridas. Y los fariseos, fijaos, ¿no? Dicen, consiguieron engañar a las señoras distinguidas, a los adoradores de Dios, a los principales de la ciudad, para expulsar a Pedro a Pablo y a Bernabé. Y lo consiguieron. Es decir, que la predicación enfada, que anunciar el Evangelio a los demás, igual que les trae un mensaje de salvación, a otros les molesta muchísimo. Hace poco leí un documento de la Conferencia Episcopal Española que me hizo gracia, una afirmación que decían. Y decía, las familias numerosas, hoy día, la sociedad es hostil hacia ellas, porque parece que provocan un daño en la sociedad. Y me hizo gracia la expresión. Dije, es que es verdad, ¿no? Tú hoy día dices en el trabajo que eres familia numerosa y, es que estás loco, es que cómo se te ocurre, es que no sé qué, ¿no? Parece que, yo qué sé, que te has hecho drogadicto, ¿no? Pues, claro, esto es lo que ocurre con el Evangelio. Oye, que te estoy hablando del amor, del perdón, ¿no? De cosas muy buenas para ti. ¿Por qué te enfadas conmigo? Bueno, porque la palabra de Dios es eficaz. Y esa eficacia significa que llega al corazón. Pero hay corazones preparados y hay otros que no están preparados, ¿verdad? En la Biblia aparece muchas veces, ¿no? Esa dureza del corazón que tuvo, ¿verdad? El faraón, que no dejaba salir al pueblo de Israel y le retenía a pesar de las plagas y tenía dureza de corazón. Pues en nuestra sociedad, en nuestro mundo, hay personas con dureza de corazón que van a ver el mal en nuestra predicación y que nos lo van a poner difícil, que nos van a insultar, que nos van a expulsar, como les ocurrió a Pablo y a Bernabé. Y por eso es donde nos damos cuenta que antes de predicar a nadie, qué importante es rezar por esa persona. Porque ¿qué es lo que le tenemos que pedir al Señor? Señor, ablanda el corazón de esta persona. Porque solo Dios es capaz de ablandar los corazones. Solo Él es capaz de tocarlos. Por eso no importa si somos grandes predicadores, si tenemos buenos argumentos, no, lo importante es, Señor, que tú prepares el camino, que tú ablandes los corazones, que tú pongas nuestras palabras necesarias en nuestra boca. Y por eso solo cuando descubrimos este enfado que provoca la palabra de Dios es cuando aumentamos en oración, porque nos damos cuenta de la fuerza tan grande que tiene la palabra de Dios. Y uno puede pensar, oye, pues Dios les abandonó a Pablo y a Bernabé en este caso, porque fueron expulsados. Pues no es así, porque dice el texto que salieron de la ciudad, se sacudieron el polvo de los pies, que era una señal, ¿no?, de abandono a ese pueblo, ¿no?, como Cristo había enseñado, y fueron
al pueblo de Iconio. Es decir, que Dios se sirvió de algo aparentemente malo, como es que ya no escuchasen el mensaje del Evangelio, para decirle a los apóstoles: oye, vuestro tiempo en esta ciudad, en este pueblo, ya ha terminado. Id al siguiente. Y sin darse cuenta, el Espíritu les iba llevando de pueblo en pueblo, ¿verdad? Hoy hemos escuchado en el Evangelio de la Misa cómo Felipe, ¿verdad?, fue llevado, pero que desapareció, y le llevó a otro sitio el Espíritu Santo, misteriosamente. Pues aquí se ve que no, que el Espíritu, sin que Pablo y Bernabé se diesen cuenta, les iba llevando de pueblo en pueblo, expulsándoles del que estaban. Por eso esto nos tiene que dar esperanza, porque cuando anunciamos el Evangelio y no funciona, no se convierte nadie, hay dureza de corazón, confiar en Dios y decir: Señor, yo soy un instrumento en tus manos. Y esto que ocurre seguro que es para mayor bien tuyo. Y entonces descansaremos tranquilamente. Tendremos una paz infinita en el corazón. Y esto hay que vivirlo, ¿eh? Algunos de los que estáis aquí, pues eso, tenéis hijos muy alejados de Dios. Pues confía en Dios. Y esto será para mayor bien. Tienen a alguien que les anuncie el Evangelio, que eres tú. Confía en Dios, que Él hará el resto. Pues yo ya me callo, os dejo en silencio, para hablarle a Dios, para pedirle que nos haga valientes para anunciar el Evangelio, que a veces nos cuesta y no somos conscientes de la necesidad que la gente tiene de escuchar su voz. Pues en silencio cada uno, seguimos con nuestro diálogo con Dios.